Bueno, buenos días, buenas tardes. En primer lugar, obviamente, agradecer a la organización, a la gente de Blockchain Summit, a los destacados panelistas que nos acompañan. Mi tarea es simplemente de moderación, aunque algún comentario, si me permiten, probablemente haga. A ver, el tema nuestro, en este caso, este evento viene siendo básicamente girando en torno a la tokenización. Y a modo de introducción, lo que me gustaría mencionar, para ir dando paso a los protagonistas, es desde el punto de vista de la tecnología, ¿bien? Es decir, tecnológicamente, se puede hacer todo, ¿bien? O casi todo, ¿bien? Eso muchos de los que están acá, o los expertos en tecnología que han estado en estos paneles, lo tienen bien claro. En lo personal, creo que en muchos proyectos, y esto lo hemos visto, sobre todo en esta especie de bear market que creo que está terminando, pero se ha visto este tipo de cosas, se subestiman, esa es mi opinión personal, los riesgos legales de los proyectos. Es decir, en el entendido que tecnológicamente todo se puede hacer, en algunos casos se ve que no se tienen en cuenta los riesgos legales. O si se puede hacer desde el punto de vista legal / regulatorio. Y eso en algunos casos genera algunas fricciones o algunos choques o directamente el fracaso de algunos proyectos, ¿no? Entonces, la idea un poco de este panel es ir tocando distintas formas de tokenización y viendo qué dificultades tenemos en Uruguay y también desde el punto de vista regional o internacional, qué está pasando en cuanto a los cuadros normativos. Si tenemos tiempo los vamos a tocar todos, pero me gustaría empezar, por ejemplo, con la tokenización de participaciones sociales o acciones. Y hacer con el disparador o pregunta, para quien se anime obviamente, si se puede hablar en Uruguay, y después obviamente pasamos a la idea de que esto fluya, hacer una conversación, pasamos al panorama internacional. En ese sentido te miro a vos, Pablo, si realmente se puede hablar en Uruguay de esto, o qué dificultades tenemos, o cuáles son por lo menos los aspectos de riesgos legales que tenemos que tener en cuenta con la normativa que tenemos hoy. Bueno, buenos días a todos. De vuelta, un honor formar este panel con estos destacados profesionales. Bueno, me imagino que cuando Juan va trayendo la pregunta, viene la clásica de las DAOs, las famosas organizaciones autónomas descentralizadas, si en cierta medida podrían el día de mañana aplicarse o tomarse esa estructura para proyectos y contemplar si tiene una personería jurídica o no. Como sabemos, se han utilizado en varios proyectos siempre con distintas finalidades o perspectivas. Eso es uno de los temas que van capaz de escuchar que vamos a estar mencionando mucho. Siempre va a depender, en realidad, el análisis que vamos a hacer dependiendo de si, por ejemplo, la finalidad es para darle financiamiento a un proyecto, si es para gobernanza, si es para darle derecho a voto. O sea, cada una de esas características en realidad lo que hace es tornar a esa tokenización con una perspectiva muy diferente. Después empieza toda la discusión de si se considera un valor o no. En este caso, como bien traía Juan, estamos hablando de tokenizar y vinculado a lo que es para nosotros el derecho societario. Las DAOs de por sí hoy no tienen reconocimiento jurídico. Sí ha sucedido en algunas jurisdicciones que hubo como un paso hacia adelante o hacia atrás, por ejemplo en Estados Unidos, en algunos estados, por ejemplo en Delaware, en otros más. En su momento se cuestionó darle la equivalencia a una LLC. Después se surgieron otras dinámicas, otras discusiones, pero bueno, en sí en lo que es Uruguay hoy por hoy no tienen un reconocimiento. Lo que sí puede suceder es que nosotros tomemos la herramienta para darle otro tipo de utilidad, por decirlo de una manera. Como les decía, el día de mañana queremos generar una gobernanza, queremos generar una utilidad con derecho a voto, etcétera, podemos capaz que pensar justamente en utilizar la tokenización. Con Juan, en realidad, hicimos un artículo juntos que fue justamente más vinculado a la parte de aportes sociales y criptoactivos, pero bueno, venimos hablando del tema hace un montón de tiempo y una de las primeras cosas que también se cuestionó mucho fue la tokenización de acciones sociales. O sea, tomar una sociedad, tokenizar esas acciones, por ejemplo, y que esa sociedad en cierta medida esté a cargo de un proyecto. Hoy por hoy, con la regulación actual, en Uruguay al menos no es posible hacer una tokenización directa. Sí podría hacerse una tokenización indirecta a través de un depositario y tomar todo el cuerpo normativo de la ley del socio, entre otras acciones. Pero lo importante, ahí lo vuelvo a traer de vuelta, es qué finalidad vamos a darle, si puede llegar a encapsularse entre lo que es un valor o no,
y a partir de ahí seguir el razonamiento de justamente de cómo vamos a utilizar la herramienta. Yo creo que esto es útil para la evolución que va a tener el día de mañana el derecho societario, porque la idea es empezar a digitalizar cada vez más estos actos, y capaz que el día de mañana podemos pensar en una acción social que esté registrada en una blockchain en vez de tener hoy los papeles físicos que básicamente los están paseando de una web a otra para que nadie justamente los esté perdiendo con situaciones similares. Capaz que en esa digitalización se podría tomar sí esta herramienta y darle ese marco. Exacto, es decir, creo que tenemos que tener en cuenta como primer punto relevante en lo que es la tokenización de participaciones sociales es lo que ya se llama DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas, no son un tipo social como sí puede ser una SAS, una SRL, una SA, y eso genera algún tipo de fricción o desacomodamiento o incluso inutilización si lo quiere utilizar con la finalidad de una sociedad comercial y adjudicarle cierta responsabilidad o actos a la sociedad. Es importante tener eso en cuenta. Pablo, por tu experiencia internacional me gustaría ver cuál es la visión de estos temas y cómo está avanzando en otras jurisdicciones la normativa en este sentido. Perfecto. Primero, un placer estar con ustedes acá en el panel. Es una alegría siempre volver a Uruguay. Soy de las golondrinas que vuelven para el verano. Y yo no soy abogado, hago el disclaimer, no soy abogado, pero he estado trabajando a través de la asociación de cripto de Liechtenstein en todo el proceso que hemos hecho de regulatorio. Y creo que lo primero que hay que pensar no es en la tokenización de un activo, sino del marco regulatorio total. ¿Por qué? Porque cada una de estas tokenizaciones toca parte del Código Civil, parte del Código Comercial. Entonces, el approach que tomamos nosotros es ver una legislación global de la economía tokenizada, no del token individuo. Si el token es disculpen el Spanglish, el security, ¿cómo se dice? O de un valor, o no es un valor, es una definición con qué proceso se utiliza en ese caso particular. Entonces nosotros lo que comenzamos a hacer es decir, ok, en una economía tokenizada, primero lo que dijimos es, ¿qué tenemos? ¿Qué existe hoy en la legislación que tenemos vigente que podemos utilizar para este nuevo mundo? Y segundo, dijimos, ¿qué son las cosas que tenemos que tocar? ¿Qué cambios tenemos que hacer a nuestro Código Civil para poder adaptarse a un mundo de una economía tokenizada? Y eso es muy distinto de mirar un activo en particular. Hay países que han creado la ley Bitcoin y creo que ese es un enfoque muy localizado y no ven el total de las posibilidades de la economía tokenizada. Si es un valor, para nosotros va por la regulación que ya tenemos del sistema financiero actual, mercado de valores. No hay que hacer una definición, que en esto le da mucho trabajo a los abogados, que hacen un estudio previo y definen, miren, el proyecto que ustedes quieren hacer va por este camino. Tienen que hacer, de acuerdo a la Unión Económica Europea, un prospecto, es decir, ¿por qué? Porque realmente es un valor. Si es un token que realmente es utilitario, bueno, este es el proceso y creamos toda la legislación para eso. Y eso es súper importante porque nos permite a nosotros ahora, por ejemplo, con MiCAR, que no abarca todo el área de staking, crear una nueva figura que sí contempla el staking. Y lo hicimos en un periodo de 6 meses. Es decir, en febrero ya, esa entidad está para poder ser utilizada. Hasta que MiCAR 2 decida cómo va a regularlo. Entonces, es muy importante para mí de ver y
Uruguay tiene la ventaja de que, es decir, ya vio el futuro, vio todo lo que se hizo, todo lo que funcionó, lo que no funcionó. Tenemos la capacidad, como dicen los americanos, de leapfrog la legislación para estar realmente en la legislación, es decir, de vanguardia. Con respecto a los DAOs, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una legislación de DAOs. Tuvimos ahora una conferencia, Token Summit, que la tenemos todos los años, y vinieron también reguladores de el UAE, y ellos también están trabajando en la legislación. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros siempre? El proceso. Miramos a qué es lo que tenemos. Miramos toda nuestra legislación sobre cooperativas, limitación del riesgo, cómo esa legislación que ya tenemos puede ser utilizada o qué tenemos que modificar. Y para mí ese es el concepto más importante en esto. Ahí quiero agregar un tema muy importante, que primero que lo que dice Pablo es fundamental. A nivel global, uno de los grandes desafíos que tenemos es en realidad la base jurídica. Nos pasa que, por ejemplo, hay países que son sistema anglosajón, otros son civilistas, entonces ya de por sí la base es muy diferente. Por eso a veces está bueno lo que dice Pablo de ir al caso específico, de no ir al copy-paste, de tomar regulaciones de otros países y decir, bueno, esto podría ser aplicable para Uruguay o para cualquier país que estemos hablando, porque no es el caso. En España también lo que se hizo, por ejemplo, con el tema de tokenización de acciones, fue la ley de mercado de valores junto a lo que tiene que ver la ley de sociedades comerciales. Lo que hicieron fue actualizar la ley de sociedades comerciales, no como las actualizaciones que se presentan acá, sino actualizar de verdad y digitalizarla, y en cierta medida decir, bueno, por ejemplo, vamos a empezar a entornar las sociedades que hoy tienen un tipo, una personería jurídica, dentro de los marcos digitales, utilizando herramientas tecnológicas. Entonces ahí después empieza, por ejemplo, todas las discusiones de, o sea, ¿por qué el día de mañana? Porque yo me imagino ustedes estando del otro lado, se deben de cuestionar, bueno, pero ¿por qué voy a querer que tenga personería jurídica o que tenga un reconocimiento legal? Y también tenemos que ahí entender, por ejemplo, primero la seguridad que nos da, después, por ejemplo, quieren abrir cuentas de banco, quieren hacer un montón de cosas de operativa del día a día y van a necesitar que alguien se presente, sea persona física, jurídica o quien sea. Y además también contemplar de que la regulación también tiene algunos beneficios. Ejemplo, lo que es la responsabilidad legal. O sea, hay todos los tipos societarios, no es distinto, por ejemplo, una SA a una SRL y así sucesivamente. Entonces hay un montón de marcos que en realidad podrían el día de mañana ser aplicados, y ahí es cuando empezamos a ver un poco también la cara positiva de justamente enmarcarlo dentro de un marco real, para la redundancia. Una nota, es muy interesante en el caso de Austria. Utilizaron una ley de 1825 para la tokenización de las acciones de una empresa. Entonces, un poco volver al futuro, ¿no? Porque ya estaba la inmaterialidad de las acciones en esa ley. Entonces, por eso es muy importante ver qué es lo que tenemos, qué contamos y qué es lo que tenemos que modificar. Exacto, es decir, un desafío que tenemos los profesionales del derecho, los que están directa o indirectamente vinculados, es, bueno, esto va muy rápido, ¿no? La dinámica es gigante, tenemos que otorgar la mayor seguridad jurídica posible para que los proyectos se puedan desarrollar, para saber cuáles son las reglas claras de juego, y bueno, en algunos casos se opta por modificaciones, por crear algo nuevo, o por directamente, como decían en parte, manejarnos con lo que tenemos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, sería un poco la premisa en ese sentido. Y bueno, eso genera algunas diferencias de interpretaciones, algunos fallos que pueden ser contradictorios. Digo, fallos cuando me refiero a sentencias judiciales, resolviendo en un caso quién tiene responsabilidad, quién no. Pero yo un poco, Pau, con el ojo más compliance, ¿no? por tu vinculación profesional, me gustaría que nos comentes en un proyecto de tokenización de participaciones sociales, mirándolo como una casi criptosociedad, que en realidad no podemos hablar de tal por lo que ya explicamos, pero ¿cuáles serían los riesgos o dónde estaría el ojo, ¿no? Es decir, quien crea el smart contract, después los tenedores de los tokens, qué se estaría mirando o qué se debería mirar, aún antes de que haya regulación específica, ¿no? Respecto porque la ley de lavado es otra que estaría desactualizada en este tema. Contanos un poco el ojo compliance de este tema. Bien, buenos días y bueno, también un placer compartir el panel con ustedes. Creo que sí, va un poco de la mano de lo que decías vos, Juan, del tema de que al no tener, por lo menos hoy en día en Uruguay,
una regulación específica. Creo que lo que nos pasa, bueno, a todos los colegas, ¿viste? Cuando nos vienen a preguntar de algún proyecto, tenemos que hacer un poco como el ejercicio de tratar de ver, bueno, la normativa que tenemos, cómo se aplica a ese caso en particular, ¿no? Y creo que es muy importante lo que decía Aus de, bueno, o sea, ¿por qué me interesa tener personería jurídica o demás? También a veces pasa con los proyectos que por ahí se estructura digamos, una idea y luego cuando se va a la práctica no se tomó en cuenta este tipo de cosas y se encuentran con de repente limitaciones como por ejemplo, bueno, no tengo acceso al sistema bancario porque como no tengo una forma, nadie me abre una cuenta y demás. Entonces creo que son cosas que es importante tomarlas en cuenta desde el inicio. Y bueno, un poco yendo a lo que decía, bueno, si fuera una sociedad, bueno, que se va a estructurar tokenizada, ¿no? Digamos, yo creo que ahí es muy importante tomar en cuenta desde el principio, sobre todo lo que es el origen de los fondos, ¿no? De, bueno, los aportes de capital que se van a hacer y demás. Y sobre todo a veces, bueno, que se hacen consultas y por ahí viene los fondos del mundo cripto, ¿no? Que ya puede ser una persona que por ahí por X motivo decidió invertir en criptomonedas o lo que sea, o bueno, una persona que se dedica de forma empresarial a, digamos, ya sea un exchange, a minería o lo que sea. Entonces, ahí es bien importante y creo que, bueno, estamos dentro de los que nos dedicamos al compliance, estamos en este mundo, haciendo un camino de decir, bueno, no es que lo que esté en el mundo cripto no se pueda rastrear, que no se pueda ver el origen, obviamente que tiene algunos desafíos, pero justamente lo que tiene blockchain es la transparencia, la trazabilidad y todas esas cosas que cuando una persona que trabaja en compliance tiene conocimiento sobre eso, las puede usar al favor, ¿no? Entonces, bueno, un poco incluso lo que estamos estudiando, hemos estudiado en estos últimos años, es un poco incluso, bueno, la trazabilidad de decir, bueno, por dónde pasó, por ejemplo, de determinada cripto que se quiere utilizar para hacer un aporte, bueno, de qué wallet vino, incluso hay billeteras sancionadas, tenemos bases de datos que se pueden consultar. Y bueno, creo que es importante eso, ¿no? Saber que se puede hacer un trabajo serio y que aporte la seguridad necesaria para que ya de entrada el proyecto venga con bases sólidas y que después en el transcurso del tiempo no se encuentre con obstáculos de este tipo, ¿no? Y entender sobre todo el riesgo de lavado, ¿no? Como parte de los riesgos legales que se incluyen o que se deberían incluir en el proyecto. Yo en la introducción mencionaba los aspectos que en mi opinión se subestiman, riesgos legales en general, pero el riesgo de que sea utilizado ese vehículo para lavar dinero, sobre todo con las sanciones de la OFAC, ¿no? Y los listados y bueno, todo el daño reputacional que se puede tener, me parece importante también que se entienda que el riesgo es decir, la exposición, no estoy hablando de la cripto sociedad o el creador del smart contract como una persona que está lavando, sino como que lo hace con buena intención, pero los aportantes o quienes ponen los orígenes de los fondos, para los criptofondos, llamémosle, podría utilizar ese vehículo para lavar dinero, sobre todo si después puede revender las participaciones, y eso puede generar apariencia lícita de algo que no lo es. Digo, me parece importante que se entienda que dentro de los riesgos legales está el riesgo de lavado. Entonces tenemos problemas como, bueno, ¿quién es el sujeto obligado a controlar? O cómo controla, cómo controla más o menos lo comentaste, pero digo, en este caso, ¿quién sería el sujeto obligado? Tenemos una ley que no prevé eso. Bueno, sí, eso es todo un tema con lo que es la ley del lavado de activos, ¿no? Porque, la ley señala como sujetos obligados a prevenir el lavado de dinero a sujetos específicos y en situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, el escribano no está obligado en toda su operativa, digamos, todo su trabajo a prevenir el lavado, sino en ciertas operativas, ¿no? Y un caso que se dio hace poco como para ejemplificar las dificultades que tiene esto, en el caso de una permuta que fue de un criptoactivo por un inmueble. En realidad, bueno, se cataloga como permuta porque se entiende que un criptoactivo no es dinero. Entonces, en nuestro derecho civil
se entiende que es un intercambio de un bien intangible por, bueno, un bien inmueble en este caso, entonces catalogo como permuta. ¿Y qué sucedió? Los escribanos, por ejemplo, no están obligados a hacer los controles de prevención de lavado de dinero en la permuta como sí están obligados en la compraventa, ¿no? Entonces ahí un poco se escapa de los que son los controles tradicionales. Y después otro tema que, por ejemplo, ya va más allá de todo el mundo de cripto y demás, es el tema que se usa mucho, sobre todo cuando por ahí se hace como un crowdfunding por inmuebles, sea por tokenización o no, es el tema de que por ahí es una sociedad, de la forma que sea, la que adquiere el inmueble y luego, digamos, la propiedad se adquiere a través de cuotas de la sociedad. Y ahí tampoco hay un obligado a hacer un control de origen de los fondos. Entonces, digamos, si hiciéramos un proyecto de tokenización y en lugar de, digamos, vender la propiedad del inmueble, lo que vendemos es participaciones de una sociedad, ahí quedaría totalmente por fuera de lo que es la ley de lavado de activos de hoy, y que creo que en sí no es tampoco la intención del legislador, ¿no? Sino que un poco situaciones que se fueron dando y que, bueno, la realidad supera todo esto, ¿no? Sí, yo quería decir una cosa. El primer caso que tú hiciste no es solamente de criptoactivos. Si yo tengo un yate de 150 millones de dólares y lo cambio por un campo de 150 millones de dólares, igual se da. Yo creo que, es decir, durante todos estos años, a todo el área de cripto, es decir, nos han hablado de que se usan para el lavado de dinero, que se usa por eso. Si quieren lavar el dinero, usen el dólar americano y el sistema financiero, porque ahí se han lavado trillones y se siguen lavando trillones de dólares. Yo siempre doy un ejemplo de Danske Bank, es decir, que Thomas era el CEO, lavaron 258 billones de dólares de Estonia, y lo único que pasó es que renunció el CEO y dijo, lamento que no hemos estado a la altura de los controles necesarios, y se llevó 40 millones de dólares. Es decir, y nos miran a cripto como el área de que lavamos dinero. Es decir, no es posible. Aunque quieran lavar el dinero del mundo, no tenemos el market cap para poder hacerlo. Entonces, yo creo que está bien cuando se ven esas cosas, pero yo me preocuparía mucho más, si fuera un legislador, por el yate de 147 millones de dólares, que por la integración de una sociedad que tenga 10. ¿No? Y me parece que a veces tenemos que sacarnos de encima el estigma que han puesto muchas veces los medios, el sistema financiero con muy buen lobbying, es decir, y ver dónde realmente está ocurriendo el lavado de dinero, ¿no? Es decir, es claro, una cosa es tener que actualizar la normativa o ver cómo podemos actualizar la normativa también en prevención de lavado, porque es un medio más para hacerlo, pero otra cosa es el control efectivo y a dónde ponemos el control. Nosotros, por ejemplo, en el tenemos un control muy efectivo del lavado de dinero y es muy estricto para toda el área de cripto. Es decir, tenemos todo el tema de trazabilidad de las transacciones, de las billeteras, implementamos el Travel Rule, es decir, para el control de cada transacción entre VAS, que fue una locura en nivel tecnológico poder hacerlo. Es decir, tenemos que mandar una previa transacción para verificar que la billetera realmente viene de la persona que tiene que venir. Pero lo que yo digo es que está bien que se haga el control antilavado para el cripto, pero que se vea en un marco más grande es decir, pegarle al 90, no al 10, ¿no? Y siempre que se habla de criptoactivos se habla de lavado de dinero. Y creo que los cálculos que había cuánto dinero se ha lavado, es decir, menos que Danske Bank, seguro. Sí, de hecho hay informes de Chainalysis que saca anualmente y realmente impacta las cifras, porque claro, mira, del total de transacciones cripto que toma, que ese sería el universo, las que se han podido detectar que han sido vinculadas a ilícitos no pasa del 2, 3, 4%, ¿bien? Y ese es el universo cripto, claro, que es muy chico en comparación al universo fiat, ¿no? Sí. Yo creo que es cierto, Pablo, el comentario que vos haces.
Yo lo que remarco es, eso no quita que tengamos dificultades para actualizar la normativa hoy en día. Totalmente de acuerdo. Tenemos los dos escenarios. Estoy totalmente de acuerdo, pero que no sea eso una barrera, porque esa es la primera excusa. ¿Viste? Estoy tan acostumbrado, después de tantas conferencias, de escuchar las mismas excusas. Por ejemplo, el Uruguay es pequeño. En Liechtenstein tenemos 37.000 personas. Es decir, tenemos 160 kilómetros cuadrados, Montevideo tiene 520 kilómetros cuadrados, es decir, y tenemos más de 500 empresas que trabajan en el área de cripto. No es para esas 37 personas, sino que trabajan para el mundo. Entonces, esas excusas son buenas para poner para la prensa, para decir, por eso no lo hacemos, pero son solamente excusas cuando uno ve la realidad. Entonces, por eso, es decir, soy tal vez un poco, ya que vengo desde antaño en esto, de escuchar siempre las mismas excusas. Y hay que ver la realidad, qué es lo que está pasando. No, y ahí yo quiero agregar que es también el tema de regular desde el defecto, que es exactamente lo que está diciendo Pablo. Que todo el tiempo estamos regulando pensando en, primero que, ya de por sí, a ver, si hablamos en Uruguay en específico, o sea, es un país que culturalmente es muy conservador, que cualquier tema que esté vinculado con la digitalización cuesta poder efectivamente, primero generar un volumen de operaciones, pero además después de eso, que haya una aceptación, ¿no? A nivel cultural. Pero más allá de eso, porque nos pasa, nosotros sí estamos hablando de cripto, que es algo mucho más complejo, pero nos ha pasado, por ejemplo, con cosas más simples como es la firma electrónica, que porque esté firmado digitalmente tengas que pedirme mayores requerimientos y seguridades a una firma papel, que la podemos firmar vos, yo o cualquier otra persona, eso ya es una locura. Entonces, en algo tan simple como les traigo, al llevarlo a algo cripto, o sea, hay que plantearse siempre la misma lógica, de que porque sea digital no significa que es un entorno que tiene menos seguridades. Y después por otro lado es eso, de no tener un encare por el efecto, siempre mirando por el lado negativo, sino de hacer una línea no horizontal y decir, si esto lo pido acá, también lo voy a pedir allá, y no que haya tipo altibajos. Exactamente, es decir, no mirar los fenómenos por la patología, ¿no? Y vos decías que no por ser digital es menos seguro, y en algunos casos, y esto es dicho por el propio Banco Central, un informe que se llama Onboarding Digital, ¿tá? Que se relaciona un poco con esto, dice justamente lo contrario, es decir, en algunos casos la digitalización de una economía, de un entorno, o en el caso puntual del informe que estoy citando, de un onboarding de un cliente, puede ser mucho más robusto que la firma análoga o los documentos físicos. Bueno, y que lo que pasó acá en la práctica, en el tema de onboarding digital, es que básicamente la regulación avala un montón de pasos de onboarding digital y el que en realidad no lo toma son las instituciones financieras. O sea, ahí viene el tema cultural nuevamente, ¿no? O sea, como que la regulación está o esa puerta está abierta, el que no toma la acción son los actores principales del mercado. Y la doble ¿cómo decirlo? De una polite way. Por ejemplo, yo vi ahora todo el tema de Comprex, ¿no? Onboarding digital, una tarjeta de débito internacional, sin nombre, solamente con un número, es decir, y es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hace ahora una institución financiera. Las mismas condiciones tendrían que estar dadas para que una empresa de cripto lo pueda hacer también, siguiendo la misma normativa, el mismo sistema de onboarding, con la foto, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando lo quiere hacer una empresa de cripto, enseguida diferencia legislativa, por ejemplo, entre Liechtenstein y Uruguay. A nosotros nos llevó 4 años todo el proceso de crear la legislación y todo. El tema es que cuando comenzamos, a todo el mundo le dijimos, bueno, sí, mira, escuchamos cuál es tu proyecto, dale para adelante. Este es el marco donde puedes jugar. Hasta 100 millones de francos podés trabajar. Tenés que entrarme esta información de KYC y demás, mientras estábamos desarrollando la legislación. Acá hay que esperar que se llegue a la legislación y se perdieron 4 años. Entonces, ese me parece que es la gran diferencia. Estamos comenzando después de 4 años, cuando proyectos trataron de venir, se fueron, es decir, y no permitimos desarrollar algo que es muy importante, especialmente en Liechtenstein, que somos 4 gatos locos, es decir, el desarrollo del ecosistema.
el desarrollo de los abogados, el desarrollo de todo el sistema que le da soporte a esta nueva economía. Y nosotros allá, sí, porque durante los 4 años estuvimos desarrollando ese ecosistema, y no solamente se desarrolló, nos permitió sobrevivir este Crypto Winter, ¿no? Es decir, indirectamente nos hemos ido metiendo, por todo esto que mencionaban, que a raíz del onboarding digital, la paridad que tiene que haber entre distintas instituciones, en lo que puede ser, o podemos llamar el fenómeno de la tokenización de activos financieros. ¿Bien? Lo hemos rodeado, y en relación a ese tema, me gustaría, Pau, preguntarte en qué está Uruguay particularmente ahora, más allá de algún comentario también que pueda venir más regional, pero quiero que nos cuentes en qué está la normativa, si es que la hay, o en proceso de aprobación, a qué apunta, y cómo ve el Banco Central particularmente la tokenización de activos financieros. Bien, antes que nada un comentario sobre lo que decía Pablo, que creo que es interesante. Es que creo que tenemos una falla, digamos, o una falta en Uruguay en lo que es permitir los sandbox, ¿no? Los areneros que le llaman, y permitir, bueno, eso, justamente que se pueda tratar de probar un modelo de negocio antes de ponernos a regular y demás. En ese sentido, bueno, creo que la ley de rendición de cuentas ahora intentó un artículo, bueno, ahí habrá que ver cómo se aplica en la práctica. Creo que tiene que haber, digamos, tiene que estar la GESIC promoviendo el mismo. Bueno, tendremos que ver un poco de eso, de ese artículo. Sí, en realidad, bueno, se propone la idea de que pueda existir la idea de un sandbox, siempre siendo algo promovido por AGESIC, ¿no? Así que bueno, no sé cómo será el acceso, eso es lo que a mí me genera duda, ¿no? De bueno, cómo hará una empresa, un proyecto para acceder a, bueno, que se promueva un sandbox en el cual pueda participar, ¿no? Pero por lo menos se está abriendo un poquito, ¿no? La opción de que eso pueda llegar a existir en Uruguay. Pero bueno, más allá de eso, yendo a tu pregunta, Juan, en Uruguay, sí, como decía, o sea, no hay regulación específica en la materia. Lo que sí, el Banco Central del Uruguay, bueno, ya hace unos años hizo un proyecto de ley, que fue en 2018 que lo presentó. No, creo que es un poco más reciente, me parece que es 21. Sí. 21, sí, primero sacó un informe diagnóstico de cómo estaba esto, y después armó el proyecto que terminó enviando al Parlamento. Exacto. Bueno, hizo el texto del anteproyecto, que fue al Ministerio de Economía. En definitiva, bueno, fue al Parlamento, fue aprobado por diputados. Y bueno, hace un tiempo que estamos a la expectativa, ¿no? De bueno, qué va a pasar con ese proyecto. Justo antes de subir acá estábamos comentando que bueno, nos llegaron noticias de que el 5 de diciembre estuvo en el plenario del Senado, o sea que por lo menos parece haber un movimiento. Y bueno, la idea de ese proyecto es regular todo lo que tiene que ver con el mundo de los activos virtuales, digamos, financieros, ¿no? O sea, la idea del Banco Central sería, bueno, que se le dé básicamente potestad para regular, bueno, lo que son los proveedores de servicios de activos virtuales y demás. Pero ya yendo más al tema de tokenización, ahí un poco lo que se estipula en el proyecto es que pueden haber valores que sean de registro descentralizado, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, si existe un token, un activo virtual que cumple los requisitos para ser considerado un valor, bueno, podría tener un registro descentralizado, es decir, estar en una blockchain. Y bueno, eso creo que va a abrir puertas a bueno, proyectos y demás que se quieran hacer en torno a esto. Obviamente luego de que se apruebe va a haber que esperar la regulación que haga el Banco Central, ¿no? de esta ley. Y creo que realmente, o sea, el Banco Central se va a enfocar más que nada primero en regular todo lo que son los proveedores de servicios de activos virtuales, que son lo que conocemos como exchange, digamos, más que nada porque ya tenemos empresas operando en plaza,
y por ahí tal vez no vean tanto la necesidad de regular enseguida, ¿no? Esto de los valores de registro descentralizado, digo. Entonces, bueno, creo que nos falta un poco para esperar, veremos si se aprueba el proyecto y bueno, luego atentos a la regulación del BCU, ¿no? A mí me parece bueno que llegue el concepto del sandbox, pero también tenemos que ver, es decir, cuando hacemos este tipo de cosas en Uruguay, tenemos que ver los sandbox que funcionaron y los que no funcionaron. Y los que no funcionaron eran justamente los que eran altamente restrictivos para poder participar. Porque, ¿qué pasa? Ya al poner es decir, venimos de un mundo que trata de descentralizar y centralizamos la entrada para el sandbox. Lo que hicimos en Liechtenstein, distinto, es, si tenés una idea, vení a hablarnos, ¿no? Ahora, para pasar el próximo proceso, anda a un abogado que te haga un informe. Ese informe, ¿qué pasa? No teníamos un FMA, que es el ente regulador enorme, entonces utilizó el ecosistema, anda, te va a hacer un informe, te va a decir qué tipo de token tenés, si es utilitario, si vas a requerir esto, no vas a requerir, lo traes y discutís la idea con nosotros. Entonces, totalmente abierto, y cualquiera podía venir a discutir una idea y nuevamente esto me trae mucho similitud entre Liechtenstein y Uruguay. En un mismo día, yo me acuerdo en el 2016 que vine con un proyecto, vi el regulador, el banco para abrir la cuenta bancaria, el abogado, y al final del día ya el regulador me dijo, dale para adelante. Yo pensé que estaba, es decir, en una película, porque no, eso nunca me había pasado. Yo había estado acá como gerente general de Telefónica, lanzando el grupo Telefónica, lidiando con el regulador, y me pasó absolutamente increíble. Y eso es lo que da a la innovación. Si vos querés ponerle barreras para que la gente entre en el sandbox, va a haber muy pocos los que lo van a lograr entrar. Y no vas a lograr el objetivo del sandbox. Entonces, traten de descentralizarlo y no centralizarlo. No, y ahí voy alineada con lo que estás diciendo. Por ejemplo, en Latinoamérica no hubieron muchos sandbox regulatorios vinculados con el mundo cripto, pero uno fue el de Colombia. El sandbox de Colombia, en realidad se presentaron 9 empresas. De esas 9 llegaron a operar 3 y después vigentes quedaron solamente 2. Hoy el sandbox no está más. ¿Qué sirvió? O sea, ¿cuál fue la moraleja del sandbox? Básicamente que sí, que era muy restrictivo, porque además eran operaciones mayores a $200 que ni en efectivo te lo piden. Entonces, a lo que voy es un poco alineado también lo que está diciendo, tomar lo que sí sucedió en otras partes del mundo, entender las realidades de cada uno de esos países, porque por ejemplo no es lo mismo desde Emiratos Árabes, como bien mencionas hoy, o sea, Abu Dhabi que tiene una relación de autorización, Dubái que tiene otra con el DABA, o sea, en cada país, en cada lugar remoto del mundo, se da una dinámica diferente. Y bueno, de vuelta, si vamos a aplicar algo, si lo hacemos muy restrictivo, seguramente el destino va a ser similar a lo que pasó en Colombia. Tenemos la ventaja de ver el futuro, es decir, venimos de atrás, dejamos que otros países probaran y se equivocaran y acertaran. Vamos a no comenzar con algo nuevo y equivocarnos de nuevo, porque eso es una locura. Es decir, tenemos que agarrar y aprovechar. Y realmente, si vos ves en el 2015, de mi primer charla acá, de la oportunidad que tenía Uruguay para hacer un hub regional de todo lo que son criptoactivos, en 2015. Y después seguimos y con todas las conferencias, trajimos ahí Eternity, que ahí veo algunos que trabajaron con nosotros, es decir, si no tenés un marco regulatorio seguro y completo, es muy difícil. Realmente lo que vas a estar haciendo es un marco regulatorio de parches. Y muchos de los países que han hecho de parches, inclusive Suiza, aunque los suizos dicen que no es de parches, pero es de parches, terminan que hay muchas cosas que no pueden hacer y
dan licencias para bancos cripto que solamente pueden operar dentro de Suiza. Entonces, está bien, pero gastaste 120 millones de dólares para montar un banco y después te dicen, pero es solamente dentro de Suiza. Entonces, es ese tipo de cosas. Uruguay tiene la oportunidad de ser, es decir, realmente un faro en América Latina por el tamaño, porque tenemos un sistema financiero y un sistema legal respetado. Es decir, ese son el tipo de cosas que tenemos que agarrar y aprovechar para desarrollar todo el mundo de activos. Ahora estoy con un proyecto que estamos trabajando con la tokenización de carbono, ¿tá? Pero no la tokenización de carbono que se ha hecho. Ya hoy los certificados BERRA se tokenizan, no tiene ninguna utilidad eso. Lo que estamos haciendo nosotros es conectar a través de un DAO, justo aprovechando que estoy haciendo el doctorado en DAO, estoy usando esto de un ejemplo para usar dentro, tratando de unir las dos cosas, que las comunidades que trabajan puedan a través del DAO y los activos digitales participar en todo el proceso de control y seguimiento de la fauna y la flora que tienen. Y para las compañías, que muchas de esas están, sepan y participen también del proceso. Entonces, eso es un concepto totalmente distinto que realmente le da utilidad a ese token. No es solamente tomar, hay muchas veces que queremos tokenizar todo y todo necesita ser tokenizado. Hay cosas que no hacen sentido y eso tenemos que reconocer también. Exacto, porque muchas veces como que está ¿no? En un momento tuvo la moda de NFTs y todo se transforma en NFTs, ahora tokenización. Tenemos que entender, creo que parte del mensaje es entender que no todo tiene un sentido que se justifique bajo ese formato. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría tocar en los 5 minutos que nos quedan tokenización de real estate, ¿verdad? Que es otro tema que por lo menos lo veo que se promociona mucho, se habla mucho, y yo obviamente como abogado sé que eso tiene algunos problemas, ¿no? Por lo menos así ofrecido o hablado en términos de tokenizo directamente la propiedad de un bien inmueble, ¿verdad? Entonces quiero que nos cuenten si se puede, si no se puede en Uruguay y qué consideraciones o alternativas tenemos para hacer. Bueno, yo soy escribana pública también, entonces ahí capaz que por eso tengo te miraba un poco más de perspectiva la parte de las formalidades, al menos acá. O sea, obviamente acá la tokenización directa es imposible por un tema que tenemos escritura pública, tenemos registro de por medio, tenemos un montón de temas y de actuaciones que necesitamos para efectivamente tener esa tradición y ese negocio formal que sea válido y eficaz. Pero sí se puede, por ejemplo, el día de mañana pensar en tomar una sociedad y implementarla como eso que llamamos un SPV, tipo que vendría a ser un vehículo que nosotros en realidad utilizamos para el día de mañana, por ejemplo, puede ser una sociedad, puede ser un fideicomiso, puede ser cualquier otro tipo de herramienta, para así después, por ejemplo, tokenizar acciones, las participaciones, entre otras cosas, y ahí generar como esa arquitectura jurídica, por decir una forma, por detrás, para que al menos el usuario vea lo mismo. O sea, el usuario lo que va a ver es yo compro un token y en cierta medida me estoy haciendo de la rentabilidad de un alquiler o de un proyecto inmobiliario o lo que fuere, pero básicamente por detrás vamos a tener toda esta arquitectura que, al menos en Uruguay es así. En otros países del mundo sí se puede dar de una manera distinta, hay muchos proyectos de tokenización inmobiliaria. De vuelta, en cada jurisdicción va a depender en realidad de la regulación en donde se encuentra el inmueble, por decirlo de una manera, para ver las formalidades que necesitas para el traspaso del dominio. Bueno, acá también les vengo a contar una del futuro, porque nosotros tokenizamos hace 3 años, 4 años, en Austria, una compañía de Liechtenstein que tokenizó. El tema no es tokenizar el activo, el tema es que no hay ningún mercado secundario. Entonces, hay que mirar no solamente la tokenización, sino el modelo de negocio para ese token. Entonces, compraron creo que 10 edificios, todos alquilados, no le fue muy bien después de la pandemia, ¿no? Porque no ayudó a eso. Se tokenizó,
Fantástico, permite que las personas tengan exposición a través de los tokens a distintos mercados. Porque el acceso a los mercados, si yo quiero comprar una casa en Suiza, no puedo comprar una casa en Suiza, ¿tá? Que es uno de los mercados seguros. Tengo que tener un permiso B o permiso C para poder comprarlo. Entonces, si yo quiero tener una exposición a un activo en Suiza que es muy seguro y sube valor, esto me permite desde Uruguay comprar tokens de una sociedad que compra esos activos en Suiza. Eso sí tiene una utilidad, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la mayoría de los inversores en real estate no son digitales. Son personas, los que compran estos activos, no compran el token. Yo me acuerdo, estaba con un desarrollador austríaco muy grande, y él estaba tratando de convencer de comprar un campo en Uruguay, ¿no? Un campo, no tokenizado, comprar un campo en Uruguay. Había un campo muy grande, y digo, mira, me parece una buena inversión. Dice, yo solo invierto no más de 2 horas de avión de donde vivo. Y este es uno de los mayores desarrolladores de real estate de Austria, ¿no? Entonces, a él tratar de venderle la tokenización de un activo en Hong Kong no me da. Y como no tenemos un mercado secundario, porque si hubiese un mercado secundario, ahí sí. Por eso nosotros, una de las cosas que estamos desarrollando justamente en Liechtenstein es el mercado secundario para estos tokens. Ya lo hizo Suiza con SIX. SIX ya lo hizo y se puede comprar tokens, es decir, y ya lo comenzó a desarrollar. Pero esa es para mí la gran barrera en la tokenización de todo lo que es real estate. No, y ahí agrego solo un comentario muy rápido antes de pasarle a Pau, que es que, por ejemplo, bueno, todos sabemos que ahora Israel está en guerra, o sea, Israel Gaza, pero Israel, antes de que sucedieran todos esos acontecimientos, el registro de la propiedad de Israel, porque Israel es un país que avanza mucho también a nivel de digitalización, justamente habían implementado no solamente empezar a tokenizar propiedades inmuebles, o sea, el título de propiedad inmueble iba a estar tokenizado, sino que además se generaba un mercado secundario para las transacciones y se iba a generar la trazabilidad. Entonces, ese estudio que nosotros hacemos hoy, de antes de 30 años para atrás, bueno, de 15, etcétera, en cierta medida ya iba a surgir de la trazabilidad tipo de ese token. Vamos para cerrar, nos quedan 2 minutos. Sí, no, un comentario que quería hacer es que más allá de, digamos, de toda la regulación que podamos tener en el tema, yo creo que hay un tema de que, o sea, siempre que hablamos de tokenización y de este tipo de proyectos, es muy difícil salir de la figura en algún momento de un validador físico en el mundo real, ¿no? Y ahí lo que pasa, por lo menos en Uruguay, es que nos encontramos siempre con un ente estatal. Y bueno, esto seguro que, bueno, Aul lo sabe más que bien. A mí, que me ha pasado de hacer trámites estatales varios, es muy difícil cuando, por ejemplo, incluso tenés una ley que te habilita, una ley de firma digital, llegar con un documento firmado digitalmente y que te lo acepten. Y está en la regulación. Y de repente te dicen, no, bueno, pero acá tenés que traer un documento impreso y en formato tal. Y bueno, entonces ahí es que un poco uno se choca con la realidad y dice, está todo bien con la regulación, pero lo que precisaríamos para que esto realmente funcione es una transformación digital del Estado. Y creo que eso es lo más difícil. Y cultural también, sí. Pero ¿sabes? Lo triste de lo que estás diciendo es que nosotros somos uno de los países más digitalizados del mundo. Tenemos la cédula digital. Vimos que los procesos de onboarding funcionan. Entonces, el tema es tiene que ser una directiva, es si esta ley existe, se tiene que usar, punto. Fin de historia. Y si el funcionario no quiere usarlo, no va a estar aceptando ahí. Pónganlo en otro lugar. Pero si existe la ley, estamos digitalizando y no estamos aprovechándolo. Y eso es una locura, y creo que eso es a veces que nos pasa mucho en Uruguay, es que no pensamos el problema completo hasta el final. Y esto me pasó cuando estábamos en COVID, que el sistema que habían desarrollado para hacer la declaración era fantástica,
estuvo muy buena con el código QR, me bajo el avión, me bajo con el papel, acá está el código QR, lo más avanzado, ¿está bien? Y me dicen, ¿y llenó el otro formulario? ¿Y cuál es el otro formulario? Un formulario en papel, porque el sistema del Ministerio de Salud no estaba conectado con el Ministerio del Interior. Entonces le digo, migración, no pensaron el problema hasta el final. Entonces hicimos todo digital, todo fantástico, y después tenías una cola en el aeropuerto llenando a mano, es decir, el segundo certificado. Yo a le dije, no lo voy a llenar, ya está, no lo voy a llenar. Es decir, acá tienen el certificado, yo hice todo lo que ustedes dijeron. Esto lo inventaron ahora. Entonces, ese tipo de cosas, es decir, ustedes, las generaciones que están en esto, están haciendo el cambio, es muy importante que lo tengan en cuenta y llevar los procesos digitales hasta el final. Tenemos la tecnología, la podemos utilizar, y es una verdadera pena que no lo hagamos. Es decir, en términos de digitalización, Uruguay está mucho más digitalizado que Liechtenstein, para que tengan idea, mucho más digitalizado. Y sin embargo, nosotros con el marco regulatorio estamos mucho más avanzados en términos de la regulación de cripto. Una de las funciones que tú estabas hablando, del validador, tenemos la función del validador. El notario, que si un activo pasa a ser digital, la persona certifica que este reloj realmente es un Rolex ¿no? Y tiene que tener un seguro. Exacto. Así que, bueno, esto es todo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, la verdad que da para mucho, y resta simplemente agradecerles a los expertos del panel, Pablo, Agus y Pau. Muchísimas gracias, y a ustedes por escuchar. Vamos a ver.